Bienvenidos una vez más a este repaso de Escuela Sabática. Es un placer acompañarlos y como siempre, no estoy solo, estoy acompañado y muy bien acompañado de hecho. Y quiero empezar presentándoles la mesa que me acompaña para el repaso número 9 que tiene el título Una vida de alabanza. A mi derecha lo tengo a Josías Orellana. ¿Cómo estás, Josías? Muy bien, ¿cómo vas, Leo? Muy bien, ¿vos? Ahí, bien, hoy día es un día cansadito, pero Qué todo bueno, bien. tal cual. Pero nos pudimos hacer el tiempo para juntarnos y charlar de la lección. Josías, ¿vos sos alumno de qué carrera? Del profesorado de música. Muy bien. ¿Estás en qué año? Primer año. Muy bien. Así que estás en tu primera experiencia en la universidad, pero ya van varios meses, así que sobreviviste. Sí, sobreviví, se puede decir Muy que bien. Pero bueno, creo que es muy importante tu participación, ver tu perspectiva. No es que vamos a hablar de música, pero sí vamos a hablar de alabanza, de adoración, en un sentido más amplio. Así que quiero darte la bienvenida a este programa. Gracias. Y a mi izquierda tengo al profesor, al pastor Leandro Velardo. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Muy bien, Leo, muchas gracias por la invitación. Gracias una vez más. No es la primera y estoy seguro que no va a ser la última. Pero gracias en serio por acompañarnos. Muy bien, gracias. Y ahora sí, si les parece, te voy a pedir, Josías, que puedas acompañarnos en oración para que Dios también pueda ser parte de este repaso. Sí, vamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este día, este momento de estudio. Ahora que vamos a empezar con este repaso de la lección número 9 de la Escuela Sabática, te pedimos que seas tú el director, el artífice de lo que hagamos en este momento, para que todos podamos aprender más de este maravilloso tema que es la alabanza. Te lo pedimos, te entregamos este programa en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, ya nos hemos presentado, hemos orado y les pido que me acompañen a Filipenses 4:4. Es el texto de memoria, no, tranquilos, no se los voy a pedir de memoria, vamos a leerlo. Es el texto central, un poquito ahí de la lección, y dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese es el texto central de la lección que tiene título Una vida de alabanza. Y cuando nosotros pensamos un poquito en este libro, Leandro, en el libro de Filipenses, vemos a Pablo en la prisión. Y para sorpresa, si yo hoy estaría preso, probablemente no estaría regocijándome, no estaría entonando himnos. Creo que cuando nosotros pensamos en la cárcel, series que se han hecho de todo tipo, de afuera del país, no hay tanto gozo dentro de una cárcel, ¿no? De estar preso o verte privado de tu libertad. Pero cuando nosotros vemos, él no está quizás en esa situación, sino que manifiesta otro tipo de actitud. ¿Por qué y qué tipo de actitud manifestó Pablo en esa situación, Leandro? Muy bien, excelente pregunta y observaciones también, ¿no? Yo quisiera, antes hacer una pequeña aclaración. Cuando uno lee las epístolas, ¿no? Nuestra tendencia es a tratar de espigar principios atemporales o mejor aún omnitemporales, ¿no? Válidos para todo tiempo y lugar. Y en ocasiones, en el afán, ¿no? En el deseo sincero de hacer eso, nos olvidamos que las epístolas son documentos históricos que responden a una determinada situación del autor, de los destinatarios originales, etc., ¿no? Y entonces, muy bien vos situabas esta carta, Pablo en prisión, los destinatarios originales bajo una situación difícil en cuanto a su fe, ¿no? Un contexto hostil, ¿no? Y entonces, si dejamos el documento en esas coordenadas, podemos centrarnos, yo diría, en el versículo 5, la última parte, que dice, el Señor está cerca. Y ahí viene el principio omnitemporal. Ese sí es omnitemporal. Exactamente, que produce el regocijo a la luz de estas circunstancias, ¿no? Esto que decía al principio es importante porque uno podría colocar una pesada carga, si no toma en cuenta esto que dijimos primero, y regocijaos en el Señor siempre. Tengo una enfermedad, tengo una situación difícil, mi hijo se está muriendo. Regocijaos en el Señor siempre. Sí, difícil y hasta cruel, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sin embargo, la carta tiene bien delimitado cuál es el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando con los destinatarios originales? ¿Qué está pasando con Pablo? Así que ahí no encontramos el principio omnitemporal. Claro. Ese es simplemente un reflejo, ¿no? Una inferencia, un derivado del principio que es aplicable para todo tiempo y lugar. Claro. ¿Y cuál es? El Señor está cerca. Y aquí dos curiosidades, ¿no? Para nuestros amigos, nuestros contertulios. El primero, ¿a qué Señor hace referencia? Y bueno, en la lengua original
hay un detallecito y es la presencia del artículo, ¿no? En español te lo exige, el Señor. Claro. Señor está cerca, no queda bien en español, ¿no? Pero en griego no es necesario, así que la presencia del artículo es significativo. Y la razón es que cuando Pablo se refiere al Señor Jesús, le coloca artículo. Claro. Y entonces algunas versiones modernas en esta línea, como la traducción en lenguaje actual, noten que traduce el Señor Jesús. Claro. O sea que bastante correcto, ¿no? Exactamente, en realidad refleja lo que era evidente para los destinatarios originales y podría escaparse para los lectores contemporáneos. ¿no? Qué importante. Y entonces hace explícito lo que estaba implícito, ¿no? ¿Qué Señor es? Es este Jesús. Claro. ¿no? La traducción en lenguaje actual refleja muy bien el uso del artículo en la lengua original, ¿no? El Señor Jesús. Y lo otro es el adverbio cerca, ¿no? Claro. Tanto el adverbio engis en griego y su equivalente en español cerca, ¿no? El adverbio cerca, tienen, vamos a decir, dos sentidos básicos. Y podrían ser proximidad, inmediatez, espacial o temporal. Claro. O sea, estoy cerca físicamente o estoy cerca temporalmente. ¿no? Y vemos a las versiones bíblicas luchando un poquito con esto. ¿no? Porque cuando Pablo dice que el Señor Jesús, ya dejamos claro que ese Señor es Jesús, ¿está cerca en qué sentido? Claro. Físicamente, O está temporalmente. al lado mío o está presto a volver. Y entonces una genialidad de Pablo y de Juan en el Nuevo Testamento, estos dos autores, es el uso de la polivalencia. Son genios, bajo la influencia del Espíritu Santo, en hacer que en determinados contextos, este es uno, una palabra tenga más de un sentido. Es decir, apelan a más de un sentido de una misma palabra en un contexto determinado. Y entonces este adverbio cerca, en este contexto, tiene los dos matices. Jesús está cerca, tanto físicamente, ¿no? De paso uno de los sentidos de Engis es al lado de, Claro. ¿no? Y también está cerca temporalmente. Su regreso es inminente. Con la solución a ese problema. Exactamente. Wow. Así que, ¿cómo hago para estar gozoso, pese a estar preso, pese al contexto hostil, ¿no? Claro. Indicadores históricos, contextuales de la carta, del documento. ¿Cómo hago para estar gozoso? Bueno, el saberme acompañado por Jesús y el estar completamente seguro de su pronto retorno me permite adoptar esta actitud. ¿no? Wow. De hecho, si vemos algunas versiones, tratan de reflejar este matiz temporal. Te comparto algunas, ¿no? La Biblia, la palabra, dice, el Señor está a punto de llegar. ¿No? Qué tremendo. Sí. Qué tremendo. La Nueva Traducción Viviente, el Señor vuelve pronto. Y la traducción en lenguaje actual que mencionábamos antes, el Señor Jesús viene pronto. ¿no? Así que Él está al lado mío y presto a regresar. Claro. Falta muy poco, para su retorno. Su regreso es inminente. ¿no? Y es bajo estas dos grandes verdades teológicas, trascendentales, que Él puede sobreponerse a su prisión, ¿no? a su estado presente en ese contexto, ¿no? cuando escribió este documento, y los destinatarios originales pueden sobrellevar la realidad que les toca vivir. ¿Por qué? Porque se saben acompañados por Dios, por Jesús puntualmente, y saben que muy pronto, Él volverá por ellos. Wow, importante, ¿no? Porque si no tuviéramos quizás esos indicadores de ahí del texto, podríamos pedirle a la gente que esté contenta en situaciones donde Dios no está pidiendo eso realmente, ¿no? Muy bien, importantísimo. No, sí, demasiado. Es realmente vital eso porque te da un énfasis más en lo que, en sacarte de la preocupación en la que estás en el momento y más bien te enfoca en algo más elevado, más allá, que después tú miras y dices, no, tengo una recompensa a medida de eso, ¿cómo no voy a estar alegre? Está bien. Y Josías, tengo una pregunta para vos, alumno de música, lo mencionábamos, ¿no? Porque a veces parece que nuestra fe nos pone en situaciones donde estamos en un rincón, ahí en situaciones complejas, ¿no? Y recuerdan quizás la historia de las murallas de Jericó, ¿no? Esa historia donde también hay instrumentos, también hay una especie de coro, porque bueno, por lo menos tenían que al unísono hacer algo, ¿no? ¿Qué enseñanzas podemos tomar de esta historia en torno a una vida de alabanza? Bueno, te cuento que la historia de Josué, Jericó, cruzando el Jordán y todo eso, es mi historia favorita. Wow, mirá vos. Es una de mis historias favoritas. No solo porque estás en el programa. No solo porque estoy en el programa, es en serio. Porque el contexto de Israel en ese entonces era muy distinto a lo que vivían antes, porque hagamos de cuenta que cambiaron de líder, ya no era Moisés, sino que ahora era Josué,
un líder más joven y que incluso era recién nuevo y tanto así que Dios mismo fue a decirle, hey, sé valiente, esfuérzate, porque sabía que era difícil. El cargo era muy complejo, por lo que el pueblo de Israel era un pueblo muy numeroso, exageradamente numeroso. Y bueno, es bonita la historia porque a mí me gusta en el sentido de que aunque haya pasado todo lo anterior, era épico en el sentido de sacamos de Egipto, las plagas, cómo cruzaron el Mar Rojo, la guerra contra los reyes de... me olvidé el nombre. Ya, los reyes cuando cruzaron el Mar Rojo. Cuando cruzaron todo eso y pasaron todo ese caos, digámosle así, era bacán. Pero luego llegaron al punto de cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. El clímax de la historia, en otras palabras. Y lo primero que se topan es una Jericó, una ciudad enorme y fortificada. Que de hecho varias veces, y Elena G. White también describe que la ciudad, los israelitas la veían como una muralla que llegaba al cielo. Entonces era bien fortificada y da bastante de qué hablar eso. Muy aparte de cómo estaban todas las cosas dentro de esa ciudad, los guerreros de Canaán, los cananeos, estaban equipados con hierro. Tenían armaduras más complejas, tenían escudos, tenían lanzas, tenían espadas, y el pueblo de Israel no tenía eso. Claro. Es verdad que habían luchado y habían ganado algunas batallas, pero no eran una nación fuerte a nivel bélico como para poder hacerle frente a Jericó. Pero llega esta historia, y literalmente Dios se le presenta a Josué y le dice, Jesús, como ángel de luz, el príncipe de los ángeles, va y se presenta y le dice, hey, ya tienes la victoria, está asegurado esto, ya, anda nomás, métete. Tienes que hacer esto, le plantea la estrategia, todo bien bonito, tienes que marchar 6 veces, en 6 días, 1 vez por día, y el último día 7 veces, y gritar y con la trompeta y todo eso, ¿no? Una historia súper buena. Pero ¿qué sucede? Llegamos a ese punto, y uno se queda, pero ¿por qué tienen que dar 6 vueltas? ¿Por qué Dios los puso así frente a Jericó y bien entran a Canaán? En vez de darse una vueltita por ahí, llevaban 40 años en el desierto, perdidos, llegan allí. ¿Por qué los ponen directo a un lugar tan así, una pared que uno diría es imposible atravesar? Claro. No tienes armas de batalla que puedan derrumbar murallas, y ahora te pones ahí contra una ciudad que está toda fortificada. Es verdad que ellos tenían miedo, tanto así que se encerraron. Pero igual, era una prueba muy, muy fuerte. Lo arrinconaron demasiado. Y a mí me gusta lo que dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, en el capítulo que habla sobre la caída de Jericó, en el capítulo 45, que dice que Dios los había puesto ahí porque era necesario, porque tenía que hacerles comprender que su fuerza, la fuerza de ellos, no dependía de la sabiduría del hombre ni su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Eso me encanta, porque te demuestra de que ellos llegaron a ese nivel de dificultad ahí, alto, muy fuerte, pero era para justamente que ellos se comprendieran y entendieran de que lo que habían conseguido y lo que iban a conseguir de partir de ahí, la gran conquista de Canaán, iba a ser gracias a Dios y no por ellos. No porque fueran inteligentes y plantearan buenas estrategias militares, no porque tuvieran los mejores soldados y las mejores equipaciones armamentísticas, sino porque Dios era el que iba con todo su ejército y se apoyaba a los ángeles a la muralla y le hacía caer. Porque Dios le abría el paso al Jordán, porque Dios le hacía esto y lo otro. Entonces, era demostrarles que tenían que aprender a depender 100% de Él, a confiar 100% en Él, para así lograr conseguir todo lo que quisieran. Claro. Todo lo que el propósito de Dios había ideado para ellos. Y esa confianza es una forma de alabar a Dios, ¿no? Definitivamente. Y cuando nosotros pensamos en alabanza, también tenemos que entender que no es solo un acto, no es solo música, no es solo distintas formas de adorar, quizás a través de nuestros diezmos y ofrendas. Son muchas cosas, y mejor decirlo como un estilo de vida, Leandro, ¿no? Te pregunto, hay un salmo muy interesante que es el 145, donde David da ahí algunas razones
para alabar a Dios. Te quería preguntar cuáles son ellas y explicarnos un poquito el sentido de ese salmo, el 145. Ujú. Bueno, este es un salmo muy interesante. De hecho, el título que aparece en la Reina Valera 60 se titula Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Es una excelente síntesis, Tal cual. ¿no?, del contenido. No suele ser el caso. A veces los títulos no reflejan, o al menos reflejan parcialmente, vamos a decir. Pero en este caso es una buena síntesis, ¿no? Es difícil estructurar el salmo, pero yo me voy a animar, ¿sí?, muy humildemente, como para tratar de destacar algunas ideas. Versículos del 1 al 3. De paso, además está decir que sugiero la lectura de todo el salmo, ¿no? No nos da el tiempo, pero hay que leerlo. Exactamente, ¿no? Los primeros 3 versículos enfatizan la grandeza de Dios, ¿no? De hecho, el versículo 3 termina diciendo su grandeza es inescrutable. Y empieza grande Jehová. Exactamente, exactamente. Pero no podemos llegar a dimensionar, ¿no? Las palabras se quedan cortas al momento de definir la grandeza de Dios, cómo es Dios, ¿no? La esencia de Dios mismo. ¿Cuántos misterios tenemos, ¿no?, con respecto a esto? Claro. Pese a que Dios ha revelado muchísimo en su palabra. Después, versículos 4 al 7, encontramos alabanza de generación en generación, ¿no? Hay ahí un intento de pasar la posta, ¿no? Y entonces allí tenemos versículo 4, dice, de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y muy interesante, en la lengua original allí, la forma de los verbos, celebrará y anunciará, indica la expectativa del salmista, ¿no? ¿Qué esperaba David que generara esto? Y bueno, yo espero que encuentre continuidad, ¿no?, la alabanza en mi pueblo. Claro. Más allá de mi partida, más allá de que deje de ser el rey, que el pueblo de Dios se caracterice, continúe con este estilo de vida, ¿no? Versículos 8 y 9, bueno, ahí la terminología está vinculada con el pacto, así que se destaca la fidelidad de Dios al pacto. Dios es fiel en el contexto de la alianza. Versículo 10 habla sobre la importancia de que todos adoren a Dios y especialmente los santos, su pueblo. Es decir, todos debieran adorar a Dios, pero especialmente su pueblo, ¿no? Debiera caracterizarse por la alabanza, por el homenajear a Dios, ¿no? Yendo en esa línea, allí va el texto. Versículos 11 al 13 se destaca la gloria del reino de Dios. Hay que mencionar que reino, particularmente en el Antiguo Testamento, ¿no?, por la terminología, se pisa con gobierno semánticamente, son un poquito intercambiables, y entonces el gobierno, el reinado, el gobierno de Dios, el reino de Dios, va más allá de una cuestión geográfica, topográfica, y tiene que ver con la forma en la que Dios gobierna, claro, ¿no? Cómo es Él como gobernador, como gobernante. Y entonces dice allí, versículo 11, la gloria de tu reino, versículo 12 hacia el final, y la gloria de la magnificencia de su reino, versículo 13, tu reino, sobre todo reino, claro, se destaca allí eso. Versículos 14 al 16, Dios es fiel y amoroso con todas sus criaturas, ¿no? Dios no solo es el autor de la vida, es el sustentador de la vida, ¿no? Y se destaca eso allí en esos pasajes. Versículos 17 al 20, Dios responde las oraciones, cuida, satisface las necesidades, ¿no? Muchos motivos por los cuales alabar a Dios. Tal cual. Versículo 18, de paso, en la versión, como sabemos, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, ¿no? Pero hubo una traducción muy temprana al griego, conocida como Septuaginta, y entonces el versículo 18, que en las versiones griegas sería Salmo 143, 18, aparece casi calcada la expresión que veíamos antes de Filipenses. El Señor está cerca. Claro, cercano está Jehová, ¿no? Exactamente, y entonces hay una relectura, hay un motivo sobre la cercanía de Dios, ¿no?, en el Antiguo Testamento, para con sus hijos, y es muy interesante cómo Pablo retoma ese motivo teológico del Antiguo Testamento y lo hace una relectura cristológica, es decir, así como Jehová estaba, Jesús está, claro, son homologables. Tal cual. Y entonces una de las conclusiones inmediatas es, bueno, ¿qué concepto de la divinidad de Cristo, ¿no? Claro, porque apunta específicamente a Jesús. Exactamente, o sea, lo que Jehová hacía en el Antiguo Testamento, Jesús lo hace en el Nuevo. Tema para otro programa. No, pero la capacidad de Pablo de decir con pocas palabras, ¿no? Exactamente, y de reconocer en Jesús a el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Fantástico. Y después versículo 21, donde termina allí el Salmo, termina diciendo todos tienen que bendecir su nombre, ¿no? Todos tienen que reconocer
su nombre, bendecirlo eternamente y para siempre. No en determinados momentos, no en determinada época de la historia o circunstancia de la vida, sino hay que bendecir el nombre de Dios siempre, porque es el autor y sustentador de la vida, es fiel al pacto, está con nosotros, participa de nuestra realidad activamente y de manera positiva, nos bendice y nos santifica con su presencia. Wow. Y entonces todos estos motivos se conjugan en el Salmo. Esto es muy, muy breve, no es una síntesis apenas lo que comparto, pero se conjugan para justificar la alabanza, la adoración, ¿no? Creo que podríamos decir que hay motivos de sobra. Hay motivos de sobra, sin dudas. Pero bueno, y saben que se nos está yendo el tiempo, pero quería hacerte una pregunta más, Josías, en torno a tu experiencia personal. ¿Cómo crees que la alabanza de Dios impactó en tu vida y la de los cercanos? Y acá el pastor nos acaba de enumerar varias razones, ¿no? Muchísimas. Pero ahora quizás a modo de testimonio personal también, ¿cómo impactó en tu experiencia? Bueno, puedo decir de que en mi experiencia personal no hay nada mejor en la fe que la alabanza. Claro. No hay mejor cosa. Es más, tanto es así que en los mismos ángeles, y lo que vamos a hacer nosotros cuando vayamos al cielo, es alabar a Dios. Y ese va a ser el principal propósito. Vamos a alabar a Dios y en coro o lo que sea, alabando a Dios. En cada acción alabamos a Dios incluso. Hay muchas acciones en las cuales podemos alabar. Ahora, llevándolo a mi experiencia personal, es... ¿Cómo te puedo explicar algo tan bonito? O sea, es lo mejor que puede existir. Por ejemplo, cuando yo me siento triste o puedo estar cansado o agotado, por ejemplo, un sábado en la tarde y que venga de cualquier actividad y esté muerto, o un viernes de noche, y lo primero que aparece por ahí una alabanza o alguien pone una cancioncita, un himno o cualquier cántico, corito, te revive. Y yo como músico, es más, me has visto tocar ahí en el templo, yo no hay cosa que disfrute más que la alabanza. Me encanta. Y la alabanza no solamente es cantar, no solamente es tocar un instrumento, es predicar, es orar. La alabanza es todo eso. Entonces, en Dios. Es básicamente eso. Y es bonito, es lo mejor que hay, vuelvo y repito. Hay que hacerle énfasis a eso porque de verdad lo es. Que cuando yo un momento en el que yo puedo sentirme totalmente en tinieblas, como lo fue en el caso de Pablo y Silas cuando fueron presos, que fueron incluso azotados, maltratados y llevados a la prisión. Pero de repente comienzas a cantar o dices, bueno, vamos a cantar a Dios y te pones a escuchar la música con los audífonos o ahí nomás en el altavoz y todo potente. Y te pones a alabar, inconscientemente te recuperas. El cuerpo mismo se renueva. El espíritu tuyo aumenta y te vas a otro nivel. Vas a otro nivel y te sientes feliz. Claro. Y yo pienso que el principal objetivo de la alabanza es para que nosotros seamos alegres. Y la verdad, y eso se lo revela en toda la Biblia. La Biblia es muy, muy, muy clara en eso, que Dios le gusta tu felicidad. Entonces, ¿cómo consigue tu felicidad si no es por la alabanza? Te regocijas, te sientes libre, no estás esclavo, nunca más vuelves a ser esclavo, te liberas y es algo que, como te vuelvo a repetir, no puedo explicarlo, es algo hermoso. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Tal cual. Pero bueno, de hecho, los invitamos a todos a poder experimentar esto. Gracias, Josías, realmente gracias por traernos tu experiencia, tus conocimientos. Gracias también, Leandro, por acompañarnos. Y destaco esto, regocijarnos porque Jesús está cerca, geográficamente y también temporalmente. Y ese es un principio omnitemporal. Muy bien. Realmente hemos podido sacar lindas conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos acompañan semana a semana. Los invitamos nuevamente a poder acompañarnos con el repaso número 10 de la lección de la Escuela Sabática. Que Dios los bendiga.